Hola amigos, hoy hablaré de la expansión musulmana. Haré dos vídeos para cubrir mejor este tema. Primeros siglos de la expansión musulmana. Durante sus primeras décadas, el Islam se extendió rápidamente hacia el noreste hasta Mesopotamia y Persia, y al oeste hasta Siria, Palestina y Egipto, las provincias más ricas del Imperio Bizantino. El Islam impactó en el mundo cristiano y greco-romano poco después de la muerte de Mahoma. Durante el reinado de los omeyas, la expansión continúa. Las conquistas se hacen por vía terrestre hasta el Magreb a fines del siglo VII, y llegan a costas españolas comenzando el siglo VIII. En 711 superan el estrecho de Gibraltar y logran llegar a España. Los moros son detenidos en la batalla de Covadonga en el año 722 en Covadonga, Asturias, y en la batalla de Poitiers, en el 732 en Poitiers, Francia. Desde allí vuelven a sus territorios en la península ibérica, aunque los reyes asturianos, tras la victoria en Covadonga, inician la reconquista, dando lugar al reino de Asturias. Luego se expandieron hacia Asia Central, Bujará, Kabul, y alcanzarán la frontera de la India. Limitarán con el Imperio Bizantino, el mar Caspio y el Cáucaso al norte. El mar Mediterráneo es controlado por el Imperio Bizantino luego de la amenaza de las conquistas árabes, quienes construirán una flota y atacarán Constantinopla sin éxito en 3 ocasiones. Los bizantinos eran maestros del mar y bloquearon la expansión musulmana, manteniendo de todas formas el comercio con ellos. El mar se constituyó en una frontera, pero sobre todo se convirtió en un mar de comercio. El mapa no cambiaría más hasta el siglo XI. Cuando los árabes conquistaban un territorio, se establecían en campamentos aparte y vivían del fruto de sus conquistas y de los impuestos aplicados a los no musulmanes, a cambio de su libertad y su protección. Este impuesto personal se llamaba jizya y era distinto al que pagaban los musulmanes, llamado asaque, que es uno de los 5 pilares del Islam. El siglo VIII se caracteriza por la férrea resistencia del Imperio Bizantino, pero también en el interior del mundo musulmán. La agitación es a la vez política y religiosa. Se observa entonces la unificación y la arabización del imperio, por la lengua, la moneda, la administración. Como consecuencia de su islamización, las escuelas son instituidas para aprender el Corán, los juicios son llevados a cabo para responder al derecho musulmán. Pero hay numerosas secesiones político-religiosas. En efecto, los abasíes fundaron Bagdad. Hay entonces un desplazamiento del centro político hacia el este, que por consecuencia le transferirán corrientes llegadas desde el extremo oriente, pero también significará un desequilibrio pues el centro está alejado del oeste del imperio. Esto arrastrará las secesiones que derivarán en la formación de 3 grandes zonas donde emergerán los califatos. Estas son las zonas abasí, fatimí y andalusí. Se puede aún hablar de unidad religiosa entre los sucesores de Mahoma. En el siglo IX y el siglo X, el imperio árabe musulmán no se expande más, estando sometido a presiones exteriores crecientes. Del siglo VII al siglo XV las tropas de Uqba ibn Nafi entran en Ifriqiya, nombre dado a esta antigua provincia romana, pero se topa con la resistencia de Qusayla. En 683, en el momento de una batalla terrible, Uqba muere así como la inmensa mayoría de sus hombres. Qusayla marcha entonces sobre Kairouán, reinando allí cerca de 5 años, pero refuerzos venidos de Siria destituyen al rey. La conquista del Magreb prosigue y enseguida un nuevo ataque gana la región de Aures. La reina Digia, Caena, llega a reunir a varias tribus bereberes y rechaza provisionalmente a los soldados musulmanes hasta Tripolitania, la actual Libia. Cartago es tomado en 698, la resistencia está dominada a partir de 702 y África del Norte es oficialmente conquistada en 711. El mismo año, los primeros contingentes bereberes pasan a Andalucía, dirigidos por Tariq ibn Ziyad. A la fase de organización militar de la conquista, va a sustituirse la administración de un territorio todavía parcialmente insumiso, y convertido. Las poblaciones afroárabe persas de África del Este, que comerciaban desde hace siglos con los árabes, se islamizaron desde el siglo XX. La cultura suajili es a la vez el fruto de este mestizaje y de la islamización de la región, Europa. Desde el siglo VII, el imperio se extiende de la península arábiga hasta la península ibérica. La expansión del Islam se hace según el principio de la guerra santa o yihad, concepto también expresado por Agustín de Hipona según el cual sería justo combatir para la verdadera fe, el cristianismo para Agustín de Hipona, el Islam para Mahoma. Aunque se pueda establecer una equivalencia, no toman el término ni la idea de Agustín de Hipona, sino del Corán donde el término aparece en la fórmula esfuerzo en el camino de Dios, en el sentido de esfuerzo para hacer reinar los derechos de Dios, es decir, para defender el islamismo.
Si bien en los primeros siglos de la era cristiana, no hubo guerras de conquistas llevadas explícitamente en nombre de la fe cristiana, sí las hubo en nombre de la fe islámica. Esta tierra, entonces cristiana, había sido desgastada por las luchas intestinas derivadas contra la herejía, arrianismo en la península ibérica y donatistas en el Magreb, y, debido a esto, había sido largamente perseguida por el poder imperial. Lo que explica la acogida fácil para los conquistadores, hecho por la mayoría de ellos por lo menos en África del Norte. La Hispania se convertirá en el país de Al-Ándalus durante 800 años. En cambio, las corrientes del cristianismo consideraron primero muy negativamente la emergencia del Islam. Esta nueva religión ponía obstáculo a su reivindicación de universalismo, católico significa universal, y las referencias a los mensajes de la Biblia aparecían en ellos, así como a los judíos, más bien como una herejía cismática, para las corrientes que utilizan este concepto, que como un reconocimiento. La referencia al mensaje cristiano utilizada en el Corán había llegado a Mahoma vía cristianos monofisitas, docetas o nestorianos, es decir, de las corrientes consideradas heréticas por los concilios de Nicea y Constantinopla. A lo más, el Islam aparecía ante ellos como una forma de competencia ligera, compartiendo su reconocimiento a un Dios único, pero refutando en cambio la idea de Trinidad. Hasta la llegada de los turcos selyúcidas, sin embargo, la convivencia en Jerusalén sería sin dificultad mayor, a pesar de las invasiones repetidas hacia Europa realizadas por tropas moras que apelan al Islam. La situación totalmente cambia con la ocupación turca, que piensa prohibirles a los cristianos el paso hacia los lugares santos. Hasta aquí el video de hoy, próximamente continuaré con la expansión de los musulmanes por Europa, y el apogeo de la civilización musulmana. Chao y cuídense.